cierto. Entonces empecé a hacer yoga, tai chi, empecé a encontrarme con personas interesantes que me hablaban de temas paranormales, me hablaban del poder de la mente. Me acuerdo que en ese tiempo hice un taller, ese lo hicimos todos, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, de una cosa que se llama Silva Mind Control. Ah, sí, Aquí sí. creo que lo hay Sí, también, sí, lo conozco, ¿no? lo conozco. Yo tendría 16 años cuando Sí, eso, sí. 17. ¿En Estados Unidos? No, lo hicimos en Venezuela. Sí, pero procedente de Estados exactamente. Unidos. Entonces toda esta cosa de apertura mental. Y yo empecé a darme cuenta que había algo en mí que quería más. Y pues por hacerte un cuento largo, corto, me di cuenta que la adicción al aplauso, porque para el que está en teatro hay una adicción al aplauso. Hay mucha gente que se queda en teatro y nunca va a la televisión o al cine porque no tiene el aplauso. Correcto. Yo era de esas, ¿no? Yo era como muy adicta al aplauso. Me di cuenta que no me convenía si iba a trabajar un poco más con la parte interna mía, ¿no? Propia. Y lo dejé. Ya. Oye, Carolina, ¿cómo se configura, digamos, la Carolina joven? De niña pasa pues a la adolescencia, por esos cambios tan, digamos, tan fluctuantes, uno, otro. Hay un momento, hay una influencia importante de la familia digamos, en formar tu carácter, tu estilo. ¿Podías tal vez hacer una evaluación, una valoración de tu padre y de tu madre? Bueno, yo quería ser como mi mamá. Ya. A mí ella me parecía una mujer estupenda. La relación con mi mamá siempre fue maravillosa, de mucha comunicación, pero a niveles donde no quedaba nada oculto. Ya. En todos los ámbitos de la vida adolescencia, desde las dudas acerca de las drogas, el alcohol, el sexo, todo. Y mi mamá era, aunque mi mamá no era una mujer que me tuviera a mí muy joven, para su época me tuvo muy tarde. Ya. Era una mujer de mente muy abierta, era una mujer que ejercía muy poco el juicio de valor. Era una mujer que a ella le parecía bien todo, que confiaba. Mi mamá nunca me dijo a mí, tienes que llegar a las 12 de la noche. Ya. Ella me preguntaba, ¿qué hora crees tú que sea la más conveniente para que tú llegues a tus 16 años por la noche? Yo decía, bueno, ¿la 1? Ella me decía, a mí me gustaría a las 2:30. Yo decía, vale. O sea, no sé cómo ella lo hizo, pero a mí me parece que lo hizo muy bien. Formó mi carácter sin formarlo. Yo creo que ella pidió mucho de mí porque ejerció poco su función de madre clásica, ¿no? Ella no imponía, entonces dejaba mucho a que yo propusiera, y eso me dio un carácter muy libre, de mucha responsabilidad sobre mí misma, sobre lo que yo elegí hacer. Y mi padre, siendo asturiano de un pueblito, se llama Santa Eulalia, muy aldeano, mi padre fue autodidacta, llegó a tener posiciones altísimas sin haber pasado por 3er grado. Él llegó a Venezuela y empezó a trabajar pues lavando botellas en bares y en restaurantes, en hoteles, y fue escalando, un hombre que se preparó a sí mismo, que siempre era, ¿no? Entonces fue lavando botellas, de allí pasó a lavar platos, de allí pasó a la cocina, de la cocina pasó al restaurante como maitre, de allí él iba estudiando inglés. Pues imagínate un español de los años 60, inglés nada, francés y si acaso. Y él mismo fue aprendiendo, lo pasaron a recepción, de recepción a alimentos y bebidas, y cuando vino a ver era gerente. Y hablaba portugués, francés, inglés, que él mismo se enseñó. Entonces, él me enseñó que pues tú logras lo que tú quieres lograr, a lo que tú te dedicas. Es importante la educación universitaria, pero no es lo único, ¿no? Él no la tuvo, y él estaba en una empresa donde ganaba en dólares, y durante los 30 o 40 años que duró su carrera profesional, él no supo lo que fue pagar un recibo de la luz, porque todo lo tenía, todo. Entonces, pues él más de manera reflexiva, digamos, por ejemplo, toda mi gente siempre me ha dicho que yo me parezco mucho a mi papá, más que a mi mamá más en lo físico, ¿no? Porque mi padre era rubio, de ojos claros,
y mi mamá era más como yo, ¿no? Más oscurita, de cabello rizado. Entonces, yo me parezco en carácter. Analizando un poco, digamos, en la perspectiva del tiempo pasado, ¿consideras que has tenido una influencia familiar importante que ha determinado algunas de las actitudes o de las decisiones que has tomado? Desde un punto de vista familiar, digo, insisto, la influencia que hayas podido tener, estas influencias que me dices de tu madre, de libertad, de comprensión, de participación, o de tu padre, ¿tú crees que esto ha determinado de alguna manera pues el devenir de tus decisiones posteriores, de tus opciones en la vida, profesionalmente? Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo yo sentía que nuestra familia, que era de 4, porque la familia extendida, digamos, tíos y primos y todo eso estaban en diferentes países. Claro, no, por eso te preguntaba la influencia familiar, porque es que es un poco atípico tu caso, porque realmente en la mayoría de los casos los niños pues se relacionan con los padres, pero generalmente no están tan lejos los abuelos o los tíos o los primos. En tu caso esto no podría ser fácilmente, lógicamente. No. Eso daba que la relación familiar fuera muy estrecha. Claro. Muy cercana, sobre todo con mi madre. Con mi padre no, porque al vivir en un hotel y ser él el gerente del hotel, pues él no tenía horario. Él no tenía horario. Y todo hay que decirlo, no tenía horario, pero tenía muchos amigos. Entonces cuando no estaba trabajando, estaba a lo mejor cenando con alguien, con un cliente, o atendiendo a alguien que acaba de llegar, o verificando alguna queja. Entonces yo creo que yo siempre me sentí muy apoyada. Aunque al final terminé haciendo que mis cosas que mis padres querían que yo hiciera otras, quizás, pero me sentía apoyada, ¿no? Y sobre todo creciendo. Pero y creciendo precisamente como estás comentando, ¿creciste con amigos? ¿Tenías amigos? Mira, yo tengo amigos. Ahora mismo, por ejemplo, una de mis mejores amigas es nicaragüense. La conocí cuando tenía 7 años, que vivíamos en Nicaragua. Su madre era la jefe de Relaciones Públicas del Hotel Intercontinental Managua, de donde mi papá era gerente. Y claro, en este mundillo, todo el mundo que yo conocía tenía una vida como la mía. Claro. Pues éramos todas niñas muy pijas, en colegios internacionales, con choferes y tal. Sí. Entonces, todo el mundo ha tenido vidas muy paralelas. Esta amiga, que ella, de hecho, es hermana de un personaje conocido, se llama Lavinia Belli. El hermano de ella es Humberto Belli, que ha sido ministro en Nicaragua durante muchos años de educación, y la hermana de ella se llama Yoconda Belli, es muy reconocida aquí como escritora y poeta, Yoconda Belli. Entonces, Lavinia y yo somos amigas de siempre y nos hemos encontrado en Londres, en España nos encontramos N veces, en Estados Unidos, ahora ella vive en Noruega y nos escribimos y yo creo que ya estamos casi a punto de volvernos a encontrar, aunque la última vez que nos vimos fue hace unos 12 años quizás. Entonces, como ella, hay varias amigas más y varios amigos más. ¿Mantienes relación y contacto con estas amistades? Yo soy de signo, como decía, Capricornio, ¿no? Aunque no me rijo por ello, pero el Capricornio, aparte de tener muchas características a favor o en contra, como se quiera mirar, es un signo de fidelidad. Y eso es algo que me caracteriza, yo soy muy fiel. Y tengo amigos y amigas de hace 20 años, 25 años, que nos llamamos y la llamada es hola, te amo, ¿sabes? Nos amamos. Entonces, aunque uno no, me gustaría tenerlos a todos cerca, pero ya yo sé que eso no. Y con esa forma de ir saltando por el mundo, ¿te dio tiempo a relacionarte sentimentalmente, a enamorarte, a formar una familia? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo mellizos. ¿Mellizos? Sí, acaban de cumplir 18 años. Ah, qué bueno. Sí, yo me separé del padre, me casé y me separé hace unos 15 años más o menos. En Venezuela, ¿no? Sí, me casé en Venezuela con un hombre que conocí en una búsqueda espiritual. Y él, igual que yo, teníamos en esa época, ambos teníamos ya una búsqueda espiritual. Y lo que nos juntó fue el amor por Dios. Podría decirse, ¿no? Sí. Y nos casamos, tuvimos los hijos y después las líneas de pensamiento simplemente como que cogieron líneas diferentes, ¿no? Entonces, sin mayores pleitos, aunque sí hubieron unos cuantos pleitos, pero digamos... lamentablemente, sí. Cada quien cogió su camino.